Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos con Ángel Mas, que para quien no le conozca, aunque muchos de vosotros lo conocéis de la semana pasada, es el presidente de la Asociación de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, ACOM, una asociación que lucha a favor, ¿no?, de la defensa del pueblo judío y sobre todo ante las campañas de propaganda bestiales de la izquierda radical y de los dirigentes palestinos, que siguen tratando a los judíos como si fuesen seres criminales. Nosotros en Estado de Alarma somos un programa que apoya al pueblo judío, apoya a Israel y que queremos la paz en Oriente Medio. Y por eso hemos decidido hacer esta sección, porque yo apoyo al sionismo y porque además hoy estáis, bueno, esta semana estáis de bienvenida porque habéis empezado el Hanukkah, ¿no? Ángel, ¿qué tal? Muy bien, pues hoy es la segunda noche de Hanukkah, la segunda vela que se enciende, que como sabes es la fiesta de las luces, es la victoria de la luz contra la oscuridad, la victoria de la verdad contra los que buscan la disolución de la identidad. Es una fiesta muy interesante, muy de afirmación del pueblo judío. Porque ¿qué simboliza esa fiesta y por qué nació, para quien no la conozca? Mira, Hanukkah surge en un momento en el que Israel está ocupada por los griegos y ellos desacralizan el templo, lo ocupan y finalmente la resistencia judía consigue reconquistar el templo y en el templo es que se había desacralizado porque ellos habían pues metido sus dioses, los griegos y tal, pues los judíos buscan volverlo a sacralizar encendiendo las velas, la menorá. Y lo que ocurre es que no hay suficiente aceite para encender la menorá y, bueno, el poquito aceite, digamos, sagrado que quedaba, pues dura, en un milagro, dura 8 días. Y lo que eso simboliza, como digo, es el triunfo de la identidad judía sobre los que querían destruirla, los que querían que se perdiera la historia, como tantos otros pueblos han perdido la historia, y el triunfo de la luz, de la verdad, de la resistencia en este caso, por eso viene muy al caso, contra la oscuridad. Ujú. Pues sin duda hay mucha oscuridad en este país, mucha oscuridad que también esta semana se ha cernido sobre vosotros, sobre ACOM. No entiendo por qué habéis recibido tantos ataques de Ignacio Escolar, del diario.es, también ataques de Antonio Maestre, periodistas de la izquierda radical. ¿Por qué esos ataques? Para quien no haya sido consciente de ellos. Bueno, vamos a ver. Lo que está claro es que en este país, el que no se amolda, y tú lo conoces de primera mano, al monólogo y al imperativo de ciertas posiciones, pues sufre una serie de coacciones y una incitación al odio fenomenal. En España hay una sensación de impunidad en algunos casos y en algunos medios en la demonización, la deshumanización, la criminalización de los judíos. Claro que después del nazismo ya eso no cuadra muy bien porque suena demasiado nazi. Entonces, en vez de hablar de los judíos, pues se habla de Israel. Pero al final Israel es el judío colectivo. Es el que representa ahora al judío que no se rinde, al judío que no es manso, al judío que se quiere defender, que se sabe defender por sí mismo. Y no hay nada que un antisemita deteste más. Y por lo tanto, todos los que defendamos Israel, pues vamos a ser víctimas de los que odian a los judíos. Fíjate que el odio a Israel en los medios en España sigue siendo un espacio para la frivolidad, una frivolidad criminal. En realidad es un modo de expresar una adolescencia irresponsable, ¿no? Ya en muchos medios hablar como se hablaba y como les gustaría hablar probablemente de Cuba o de cualquier otro régimen criminal, pues ya suena medio mal, ¿no? Y hablar de las FARC o de cualquier grupo terrorista, como se hablaba antes, pues suena medio mal. Pero Israel sigue siendo el espacio, y los que defendemos a Israel sigue siendo el espacio donde esas expresiones, como digo, muy antiguas ya, de odio, de resentimiento contra los valores occidentales, pues siguen encontrando un espacio porque hay una
una cierta anestesia, la gente no lo registra como algo completamente inaceptable, que es lo que es. De hecho, estoy leyendo aquí que Ignacio Escolar en Twitter os acusaba de un montaje bastante burdo. El diario.es nunca ha usado esa tipografía para sus titulares. En la noticia hace más de 6 años y hace 6 años cambiamos el titular. Esta polémica resulta que el .es publicó una historia, el cerebro hebreo y blanqueador de diamantes de la red española de Gaopin. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué este encontronazo con Escolar? Mira, no, vamos a ver, nosotros siempre nos vamos a oponer a que se use la memoria del Holocausto, la memoria de las víctimas de la Shoah, los 6 millones de personas que perecieron por ser judíos en una masacre industrializada, con el objetivo de borrar, por eso hablábamos de Hanukkah, al pueblo judío de la historia. No vamos a permitir que esa memoria se menosprecie y se insulte hablando de, o equiparando, se banalice, equiparando lo que puede sufrir, y en este caso es lo que escribió Maestre, equiparando lo que pueda sufrir por cualquier circunstancia Pablo Iglesias con lo que pasaron los judíos en la Shoah. Eso es algo completamente inaceptable para cualquier judío y para cualquier persona de bien. Entonces nosotros lo denunciamos y de hecho denunciamos que precisamente se usara la memoria de los judíos masacrados para defender a un antisemita por un antisemita. Pablo Iglesias es antisemita porque busca la discriminación de los judíos en España, porque busca su criminalización y su exclusión de la vida civil, política y social, y Maestre es antisemita porque el propio eldiario.com tuvo que corregir un titular suyo en el que, sin venir a cuento, hablaba de un hecho relacionado con no sé qué escándalo, pero se empeñaba en decir que el judío no sé qué estaba involucrado, el judío no sé qué. Eso claramente es un signo de antisemitismo. Buscar la criminalización del judío, del judío colectivo, de todos los judíos, apuntando a que cierto judío hizo no sé qué y apuntando a su identidad judía, sin apuntar, por ejemplo, al hecho de que podía ser de tal club de fútbol o tener tal otra asociación o adscripción. Nosotros evidenciamos esto y claro, en el monólogo al que ellos están acostumbrados sin respuesta, esto lo llevan fatal. Lo llevan fatal y entonces reaccionaron fatal. Reaccionaron mintiendo, reaccionaron corrigiéndose ellos mismos, reaccionaron incurriendo en todo tipo de contradicciones. Bueno, lo normal con esta gente. De hecho, es normal que os den caña a los medios de comunicación españoles. Lo que no os dan los medios tradicionales, los grandes medios de comunicación, nos dan minutos de televisión, salvo alguna honrosa ocasión. No te dan la oportunidad de expresaros, de apoyar y de explicar vuestra causa en grandes audiencias. ¿Por qué ese silencio? Mira, es interesante. En inglés se dice no Jews, no news. O sea, si no hay nada que hablar malo de los judíos, no se habla de los judíos. Y esto tiene que ver, como digo, con estas nuevas formas de antisemitismo, donde dicen, no, yo no soy antisemita, soy antisionista. O sea, yo no voy contra los judíos, voy contra Israel, contra el único Estado judío, el Estado que alberga la mitad de los judíos del mundo. Es este nuevo eufemismo que han adoptado. El papel de los medios en la comprensión de Israel en general y de la realidad de los judíos es muy interesante porque cuando uno oye hablar de Israel en los medios, lo primero que siempre hay en el entorno y un poco en lo que se está discutiendo es, ¿pero merece Israel el derecho a existir? Es casi lo que está un poco latente en todas las discusiones. Y mira, es muy interesante porque hay un analista, se llama Marcelo Huío, de Revista Oriente Medio, que escribió al respecto una cosa muy interesante. Dijo, mira, hay 3 aspectos que marcan cómo los medios hablan de este tema. Una cosa se llama priming, o sea, cómo se prioriza una discusión. Una cosa se llama agenda setting, cómo se establece la agenda, y una cosa se llama framing, cómo se establece el marco. O sea, ¿de qué se habla? ¿De qué se habla? ¿Y cómo se habla? Sobre de qué se habla es muy interesante porque
hay un tipo que se llama Matty Friedman, que fue el corresponsal de Associated Press en Israel, y hizo un artículo y dijo, vamos a ver, es que no entiendo por qué hay 40 periodistas de Associated Press en Israel. ¿Por qué Associated Press, una agencia muy importante de noticias, decide que Israel es la noticia más importante del mundo? Hay más corresponsales en Israel que en China, que en Rusia, que en India, que en toda África subsahariana. Ellos deciden que esto es lo más importante y luego deciden cómo se habla de ello. Y cómo se habla de ellos, lo que decíamos, el framing, el marco. Y cómo se habla de ello es la narrativa que nos han impuesto. Los periodistas nos han impuesto una narrativa de cómo se habla, una terminología. Por ejemplo, hablan de muro, que suena muy mal, donde hay una verja, como nosotros tenemos verjas también en Gibraltar o en Ceuta. Hablan de asentamientos y colonias, que suena muy mal lo de colonia, cuando en realidad son barrios y ciudades. Hablan de refugiados cuando son descendientes de personas que fueron desplazadas de su lugar hace 75 años, como si habláramos hoy de refugiados de Prusia Oriental. Eso no existe. Y hablan, por ejemplo, de territorios ocupados cuando son territorios en disputa, de acuerdo a la ley internacional. Por lo tanto, el que establece la terminología, establece la discusión, los términos de esa discusión y, por lo tanto, el fin de esa discusión. Eso es lo que está pasando con el periodismo aquí. De hecho, hoy también estamos faltando a la verdad. Estos días la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, de hecho habéis sido muy críticos en Twitter, la ministra falta a la verdad. Le retamos a que muestre una sola ocasión que la Fiscalía actuara en contra de acuerdos de boicot promovidos por partidos de su gobierno y posteriormente declarados discriminatorios por los tribunales, porque básicamente la ministra ha dicho que se solidariza con el pueblo de Israel y vosotros la habéis cantado las 40 porque no es así, no ha hecho ningún tipo de iniciativa política para parar ese boicot que en muchos ayuntamientos de España se están produciendo contra el pueblo judío, ¿no? Es que, vamos, la ministra ha faltado la verdad cuando ha dicho en una entrevista en el Jerusalem Post que la Fiscalía actúa de oficio cada vez que hay una acción de boicot a Israel y a los judíos en España, que sabemos que es un acto que es, primero, ilegal y segundo, que va contra las teóricamente propias directrices del gobierno. O sea, la ministra ha faltado a la verdad porque ni una vez el fiscal ha actuado contra este tipo de acciones. Y entre otras cosas podemos intuir por qué. Porque estas acciones han estado promovidas por partidos que forman parte del gobierno de la ministra de Exteriores. O sea, la ministra de Exteriores dice que la Fiscalía ha actuado contra actividades que su propio partido y sus partidos coaligados han estado promoviendo. Es completamente falso y además es, pues, francamente, de un cinismo preocupante. Por cierto, que habéis restablecido relaciones entre Marruecos e Israel, ¿no? Después de muchísimos años sin relaciones. ¿Esto qué supone? ¿Por qué es una noticia positiva? Hombre, es una noticia positiva porque la normalización de relaciones siempre es buena. Marruecos, que tiene una diplomacia, pues yo creo que muy fina, pues ha mantenido unas relaciones excelentes con la administración Trump y la administración Trump ha demostrado ser muy fiel a los aliados que les han demostrado lealtad y por lo tanto hay pasos permanentes que la administración Trump ha tomado a favor de sus aliados leales, sea Israel, sean los países del Golfo, sea Marruecos. Por supuesto, esto, bueno, pues tiene implicaciones indirectas con España. Que Marruecos establezca sus relaciones con Israel es bueno en general. Que Marruecos tenga mejores relaciones con Estados Unidos, pues nos afecta indirectamente, por supuesto. Pero no es una cuestión de qué hace Marruecos para nosotros. La cuestión es qué ha hecho España. Y la diplomacia española tiene un comportamiento que ha sido lamentable. Porque si uno se dedica a meterle patadas en la espinilla a la mayor potencia del mundo y se dedica a aliarse con sus enemigos, sea Venezuela o sea Irán, pues pensar que no va a haber consecuencias, pensar que uno tiene el estatus de socio privilegiado simplemente por existir, por ser, y no por la reciprocidad necesaria en las relaciones internacionales, pues como digo, es de una ingenuidad, es verdaderamente de adolescente con granos. Y esto es lo que ha pasado.
las posiciones diplomáticas tienen sus consecuencias y España ahora mismo está perdiendo su estatus a nivel global porque se han ido tomando una serie de decisiones y una serie de posiciones que han sido muy negativas y sobre todo muy negativas hacia dónde va el mundo. El mundo va, por ejemplo, después de los acuerdos de Abraham, a una situación donde se están generando polos de progreso, polos de relaciones, de normalización muy importantes, que van a traer riqueza a ciertos ejes del mundo. Imaginaos lo que va a suponer que un país como Israel, con su conocimiento, tenga acceso a recursos de los países del Golfo. Eso va a generar una prosperidad enorme. Y la ministra Laya y la administración española y la europea siguen enganchados en que si el asunto de los palestinos es central para cualquier tipo de asunto en Medio Oriente, cuando no es central, cuando ya los países árabes han dicho que no es central, o nos alineamos con lo que va a ser el futuro, con los cambios tectónicos que están sucediendo, positivos, de prosperidad y de concordia, o nos quedamos enganchados con el pasado, con Venezuela, con Irán, con los palestinos y perdemos el tren del futuro y el tren de la prosperidad. Por cierto, ha pasado algo importante estos días, que es que se han presentado pruebas demoledoras al Parlamento noruego sobre el uso infame de los fondos de ese país a la autoridad palestina para educar en el antisemitismo. Hay que recordarle a la audiencia que aquí hay gobiernos, no solo de izquierda, sino también de derecha, que están financiando a la autoridad palestina, que están destinando dinero a asociaciones que educan el odio al pueblo judío, y resulta que en el Parlamento noruego esas pruebas contundentes que ha aportado Konrad Myrland ha provocado que corten directamente la ayuda. Eso va a pasar, Sí, porque aquí habéis aportado muchas pruebas. aquí muchas pruebas, pero no solo a nivel nacional, de la ECID y el Ministerio de Exteriores. Hay millones y millones de fondos públicos que se dedican todos los años, como dices, desde ayuntamientos. ¿Qué le va a un ayuntamiento a modificar la complejísima situación en Oriente Medio? A diputaciones, a cabildos insulares, a gobiernos regionales que dedican millones y millones y millones todos los años a financiar teóricamente proyectos que pueden tener un barniz humanitario, pero que en el fondo se utilizan para educar en el odio, para glorificar el terrorismo y para pagar a terroristas. Educar en el odio significa financiar escuelas, a veces de UNRWA, de la Agencia de las Naciones Unidas dedicada a los llamados refugiados palestinos, que no son refugiados, son descendientes en cuarta y quinta generación de gente que se desplazó. En esas escuelas se educa en el odio y se glorifica el terrorismo. Muchas de esas escuelas tienen nombres de terroristas. En los medios palestinos, que también se benefician de estas subvenciones, se glorifica permanentemente el terrorismo, utilizando una terminología bestia, como es llamar al terrorismo lucha armada o resistencia. Y ese dinero se usa para pagar a terroristas que están en las cárceles y a sus familias. Cuanto más es la pena que sufre ese terrorista de cárcel porque ha matado a más gente, más se le paga. Y todo eso se hace con dinero español. Es una tragedia. Y es una tragedia. Pues estamos a punto de finalizar. No sé si quieres lanzar un mensaje a la audiencia. No, mi mensaje es sobre el tema de los medios. Yo creo que hay que poner en cuarentena muchos medios. Como digo, Marcelo Huío, Masha Gabriel, que trabajan en cámara, hacen un trabajo enorme. Os aconsejo que lo sigáis. Ellos hablan de cómo, por ejemplo, en los ataques terroristas, los medios buscan la confusión, no dan el contexto, no explican por qué hay ataques terroristas contra israelíes y contra judíos, solo el fenómeno en sí. Hablan del relativismo, cómo la víctima y el verdugo al final acaban mezclados, cómo se justifica, cómo siempre hay una coartada, una explicación de por qué esta gente mata personas y por qué hay al final una apología, ¿no? Se habla de lucha y de resistencia en vez de terrorismo. Son fenómenos que al final son muy lamentables y hay que ir poco a poco. Bueno, los corresponsales españoles están muy acostumbrados a utilizar este tipo de barbaridades.
el otro día veíamos a Ana Cárdenas de la agencia EFE y a Miquel Ayestarán, de medios como ABC y como COPE, pues por ejemplo justificando el tema nuclear israelí, justificando que Irán pudiera, perdón, el programa nuclear iraní, que Irán pudiera tener armas nucleares, haciendo apología de ello, Miquel Hurtado en El Mundo, Isabel Pérez, que es una corresponsal activista. Es un tema verdaderamente preocupante y lo que la gente tiene que hacer, como hace la gente los espectadores de estado de alarma, es precisamente ser muy críticos, muy escépticos y buscar otras fuentes de información mucho más ecuánimes, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ángel Mas, de ACOM. Feliz Hanukkah. Dale recuerdo a nuestro amigo David. Y nada, aquí tenéis nuestro apoyo incondicional al pueblo judío. Es bueno también que sepan que nosotros aquí no criminalizamos al pueblo palestino, a quien criminalizamos es a los dirigentes palestinos que tienen comida a la cabeza a gran parte de ese pueblo palestino, que al final son víctimas, ¿no? Es importante reseñarlo. Los terroristas, por supuesto, son los dirigentes que están incitando al odio continuamente contra el pueblo judío e impulsando esas acciones terroristas que tantas muertes han costado. Muchísimas gracias, Ángel Mas. Nos vemos pronto y feliz Hanukkah. Hanukkah Sameach. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.